Entonces dejamos en este punto y entonces ustedes pueden checarlo desde lo que es la parte de los videos que vienen ya grabados en Blackboard. No hay problema, eso es lo bueno, porque como les comento en el otro grupo sí que no pueden accesar y de repente les daba esta problemática, pero pues ya vemos que aquí, ay, perdón, iba a estornudar, pero ya vemos que aquí pues no existe tanto ese problema y pues por lo tanto vamos a seguir usando estas opciones. En caso de que se dé alguna de esas problemáticas, pueden comentarme para tratar de ver cómo arreglar esta situación. Entonces, pues vamos comenzando con la clase, ya se está grabando. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver los conceptos de presión, que esto ya los estuvimos viendo el semestre, digo, el cuatrimestre pasado, que nos refiere sobre qué es la presión, pues absoluta, la presión manométrica, que también pues es llamada como presión relativa. Entonces vamos a ver estos conceptos de qué o cuál es la diferencia entre estos tipos de presión, porque sabemos que la presión es una magnitud que se define como una derivada o un cambio en lo que es la fuerza y el área. Entonces, pues tenemos simplemente como presión que la presión es una fuerza ejercida en una área determinada. ¿Esto cómo lo podríamos ver? Pues lo podemos ver como que un monito aquí que tenemos está parado en un vitropiso y está ejerciendo, por lo tanto, una presión. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza, que esta fuerza sería llamada peso, que si se recuerdan, pues es la masa por la gravedad. Eso es el peso. Y está en una área determinada, parado, y eso pues es igual a un largo por un ancho, que lo vamos a poner L por L, o lo que serían aristas. Y simplemente eso ya nos está dando de respuesta una fuerza. Entonces imaginen que ahora es un equilibrista, bueno, un equilibrista, no sé cómo se le llama a estos, pero tiene a dos personas ahí trepadas en los brazos. Entonces ahora estamos incrementando esa presión. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo más peso o más fuerza en esa misma área. Entonces, aquí, ¿a qué nos referimos? En el caso de los fluidos, estamos hablando de que tenemos, ejemplo, una pecera, que va a ser nuestro sistema, y tenemos, digamos que un gas A, es más fácil para usar el mismo color, mejor le voy a poner la letrita. Tendríamos un gas A y un gas B. Entonces, fijan, cada uno pues está contribuyendo con una presión determinada. Y esto podemos hacerlo ver como lo que serían las presiones parciales. Entonces, si se acuerdan de esta materia de equilibrio físico, las presiones parciales con la ley de Dalton y la ley de Raoult, pues vamos a recordar que las presiones parciales es como si imagináramos el mismo sistema con la misma cantidad de gases, pero simplemente ahora los dividimos en un sistema exactamente igual, pondríamos al gas A, mientras que en otro pondríamos al gas B. Entonces, la presión que ejerce A en ese sistema donde solamente se encuentra él será llamada presión parcial de A, mientras que la de B será presión parcial de B. Y la suma de estas dos presiones nos dará como consecuencia lo que conocemos como presión total. Entonces las presiones parciales nos van a dar la presión total. Pero es muy diferente hablar de una presión absoluta a hablar de una presión relativa o presión manométrica.
¿Por qué va a ser distinto esto? Si se fijan, estas flechitas que nos señalan cada una de las presiones, unas comienzan a partir de aquí, que es el cero absoluto, que aquí les faltó decir que es el vacío absoluto. Entonces, aquí tenemos que entender algo muy, muy importante que nunca se les tiene que olvidar. ¿Qué es el vacío? ¿Quién me puede definir al vacío o me puede decir qué es el vacío? La ausencia de gases, pues más o menos, porque como ausencia estaríamos hablando de un vacío absoluto. Sí, también ausencia de materia sería vacío absoluto, Carla. Entonces, aquí quiero que vean muy bien esto. Nosotros estamos partiendo de presión atmosférica. Aquí lo voy a poner como una línea nada más. Que aquí lo ponen como curvas porque va a ir variando. Chin, Andrés, pues ahí sí está un poco feo. Entonces, presión baja. Sí, va a ser una presión baja, Carla. Entonces, aquí estamos hablando de presión atmosférica y vamos a estandarizar la presión atmosférica, porque aquí lo que nos dice el diagrama es que la presión atmosférica va a ser variable. No va a ser la misma presión atmosférica, por ejemplo, que tuviéramos en la Ciudad de México a la que tenemos en la ciudad de Guadalajara. Será diferente, que dependerá pues de la altura también y de otros factores. Pero lo que hacemos es estandarizar por medio de un promedio. Entonces nos dicen a nosotros que tenemos una atmósfera de presión como presión atmosférica. Entonces la vamos a estandarizar en una atmósfera. Si nosotros tuviéramos aquí 0.9999 y otro 9 para ponerle que remate, aquí ya estamos hablando de un vacío. Entonces, ¿cómo vamos a definir vacío? Como la presión, así como nos decía Carla, presión menor a la atmosférica. Toda presión menor a la atmosférica, así sea por una millonésima, ya estamos hablando de un vacío. Entonces, esta es la parte que estamos definiendo para entender qué es un vacío. Es una presión menor a la atmosférica, simplemente. Entonces, todo el recorrido que tenemos aquí desde el cero absoluto hasta la presión atmosférica, todo eso es considerado como vacío. No importa que sea pequeño, que sea grande, etcétera. Pero va a ser todo un vacío. Muy bien, entonces, en cambio, la presión relativa vamos a empezar a medirla desde la presión atmosférica. Y aquí podemos ver que empiezan a crecer la presión relativa o manométrica, dependiendo de cómo la llamemos, a partir de la presión atmosférica. De ahí, la atmósfera la van a tomar ellos como cero y va a ir creciendo hasta esa medición que se está realizando. En cambio, la presión absoluta viene a partir del vacío absoluto y ya está midiendo cualquier presencia de gases que empiecen a generar una presión. Y sin embargo existe otra que se llama diferencial. ¿Pero qué significa esto diferencial? ¿Por qué se llama diferencial? Pues es simplemente cuando tomamos dos sistemas, digamos el sistema 1 y el sistema 2. Lo que vamos a hacer es una comparación entre sus presiones. Si tenemos aquí un sistema 3 y un sistema 4, pues vamos a hacer esa comparación y esa diferencial o esa diferencia va a ser una presión que la vamos a llamar presión diferencial. Entonces imagínense un sistema que esté a 2 atmósferas y otro que esté a 15 atmósferas. Pues su presión diferencial
va a ser de 13 atmósferas y la presión mayor menos la menor pues nos da 13 atmósferas. Eso entonces son las definiciones que manejamos de presión. Vamos a tener presión absoluta, presión relativa, presión diferencial y también lo que sería la presión atmosférica, y añadido a todo eso tenemos el concepto de vacío. Entonces, no sé si tengan alguna duda en cuanto a toda esta explicación. No, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, aquí nada más para aclarar esta parte que nos dice, la presión de un gas en un recipiente es el resultado de la transferencia de cantidad de movimiento entre las moléculas y la pared de tal recipiente. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando tenemos un gas en un recipiente, su presión va a ser medida mediante las colisiones que tenga ese gas con las paredes. Entonces, imagínense que de repente agarramos una pelotita, otra vez tenemos nuestro ejemplo de la pecerita. Agarramos una pelotita y aquí le hacemos un orificio a esa pecerita que está cerrada y por ese orificio aventamos la pelota, nada más la dejamos caer, ejemplo. Pues vamos a ver que cae la pelota, rebota, pega, va y no tiene mucho movimiento porque no tenía mucha fuerza. Entonces vuelve a depositarse y es todo lo que hizo. Ahora, imaginemos que le estamos dando energía cinética y aventamos esa pelota con fuerza. Entonces pega aquí, choca, va, da, rebota y viene y de repente pierde fuerza y llega hasta ese punto otra vez. Pero ahora imagínense que queremos volver a probar y aventamos otra vez esa pelota con mucha fuerza, rebota aquí, acá, aquí, así, así, y termina rompiendo pues en la pecera, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es que se está generando cada vez una presión mayor. Tenemos un incremento de presiones mediante el aumento de la energía cinética y potencial también que le estamos dando. ¿Por qué? Porque acuérdense que la potencial es dependiendo de la altura de que la dejemos caer, pero nosotros le estamos dando mayor energía cinética porque estamos sumando fuerza a su movimiento. Entonces, en este caso, nosotros al aumentar esa energía cinética, también aumentamos lo que sería la presión de la pelota, que en este caso se podría medir con los impactos que tiene dentro del frasco. De esa misma forma sería como se estaría midiendo la presión de los gases. ¿Qué tanta fuerza están ejerciendo esas partículas de los gases en lo que son las paredes de nuestro recipiente? Entonces, esa es la aclaración de lo que tiene que ver con presión de un gas. Entonces, vayan haciendo sus apuntes. Si tienen alguna duda, díganme, no les dé pena y pues trataremos de aclararla. En cuanto terminen de hacer sus apuntes, me dicen también para continuar.
En este caso, Lisette, no es lo mismo, sería lo mismo cuando hablamos del cero absoluto y el vacío absoluto, porque recuerda que el vacío lo vamos a empezar a tomar desde que disminuimos la presión atmosférica, esa es la diferencia. No hay de qué, Lisette. Excelente, entonces pues vamos continuando con estas definiciones. Entonces aquí ya vamos a ver, ahora sí, lo que son las definiciones escritas, que es exactamente lo que les expliqué, nada más ahí vienen ahora sí escritas. Entonces vemos primero presión absoluta, que nos dice que la presión que se mide a partir de la presión cero de un vacío absoluto. Entonces se fijan ahí, presión cero, vacío absoluto, pero aquí es absoluto. Entonces no nos está hablando simplemente de vacío, sino vacío absoluto. La presión atmosférica, en cambio, es la presión que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra, o barométrica. Y sobre todo, los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Es la presión absoluta de la atmósfera en un punto instantáneo dado. Entonces, ejemplo, tenemos aquí un mapita topográfico, podríamos decir, y la presión va a ir cambiando. La presión atmosférica pues va a ser distinto dependiendo esa altura. Déjenme ver si encuentro una imagencita en donde viene más ilustrado para no estar haciendo los dengues de estar. Aquí está una, déjenme ver nada más. Que se abra. Aquí entonces, como ya vimos, que nos dice que va a cambiar con la altura, va a ver que hay diferentes presiones dependiendo la altura a la cual estamos. Ejemplo, aquí estamos a nivel del mar, entonces tenemos una atmósfera de presión, mientras que si subimos 1500 metros, la presión disminuye. Aquí vamos a ver esta otra imagen y nos dice a mayor altura, menor presión. Al nivel del mar, pues tenemos los 760 milímetros de mercurio o la atmósfera, mientras que pues en la cima del Everest, que son 8.848 metros, la presión atmosférica apenas es de 300 milímetros de mercurio, o sea que estaríamos hablando de menos de 0.5 atmósferas a esa altura tan grande. Entonces aquí podemos ver cómo cambia la presión atmosférica con lo que es la altitud. Y podemos ver también esta gráfica que nos lo refleja. Y nos dice, una altitud de 4.394 metros
la presión es de 0.577 atmósferas. Entonces, aquí lo que vemos que es una función que decrece a medida que la altura aumenta. Y aquí podemos ver todas estas, esta tabla que nos menciona sobre la altitud. A una altitud de 0 metros tenemos una atmósfera de presión. Sin embargo, si nos vamos a los 1000 metros de altura tenemos 0.887 atmósferas. Ahora si nos vamos a los 2000 tenemos 0.785 y así sucesivamente hasta llegar a los 5000 que tenemos apenas 0.533, o sea, ya estaríamos en la mitad casi. Si vemos, al llegar a la mitad, estaríamos a una altura aproximada como de 5400 metros para tener la mitad de la presión atmosférica. Entonces, eso es lo que nos describe este decaimiento de lo que es la presión conforme aumenta la altura. Pues aquí hay varias funciones que representan ese cambio. Déjenme ver si viene aquí. Bla, bla, bla. No. Presión por mgk, número de moles. No, esto es de para los gases. Pero de ahí también, de esas gráficas, inclusive podríamos sacar una función para saber cómo aumenta o decrece lo que es la presión. Aquí, se fijan, dice, la relación entre presión atmosférica y altura. El cambio de la presión no es constante, la presión disminuye exponencialmente con la altura, es lo que vemos aquí. Y pues estaría definida como la presión en Z es igual a lo que tenemos aquí como menos Z entre H, que H estamos refiriéndonos pues de una altura. Z es como, no recuerdo si es una constante para el general, pero se fijan aquí pues hay varias ecuaciones que pues nos van a escribir todos estos movimientos. Sin embargo, pues ahorita no lo vamos a tomar en cuenta porque generalmente en las ecuaciones que utilizamos la presión atmosférica pues la tomamos como una atmósfera. Sin embargo, sí es de importancia que estén ustedes o que conozcan, estén informados sobre estas cosas, que pues la presión atmosférica no es la misma siempre, así como que pues va a cambiar con respecto a la altura. Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos la presión relativa. La presión relativa dice presión mayor o menor a la presión atmosférica es la presión medida con referencia a la presión atmosférica. Entonces aquí ya entraríamos en algo distinto. Si se acuerdan, en nuestro diagramita, pues teníamos el vacío absoluto, teníamos la presión atmosférica y aquí vamos a tener esa presión relativa. Aquí no está el diagrama, pero la presión relativa sería desde este punto hacia esa presión que queremos medir, o podría ser también desde ese punto a una presión menor que queremos medir. Esa sería la relativa. ¿Y por qué es llamada relativa? Porque es una medición, como ahí lo dice, relativo a una presión atmosférica. Entonces, no es algo que parte de un cero absoluto, sino que es de un cero de donde se va a estar moviendo esa medición para arriba o para abajo. Por eso es que es una presión relativa. Entonces, vayan realizando sus apuntes sobre estas definiciones que ya habíamos tratado, pero por si queda algo que les haya resultado de interés para poder colocarlo y que lo tengan presente.
Muy bien, Ángel. Ya continuamos. Muy bien. Entonces, pues continuando con todo esto, tenemos lo siguiente, que también un poquito nos vamos a seguir refiriendo a lo que es la presión. Y pues aquí vemos en la siguiente diapositiva lo que es la presión diferencial. ¿Qué nos dice? Como ya os mencioné, es presión entre dos sistemas aislados, o sea, dos sistemas que no se encuentran conectados. Entonces, digamos que tenemos aquí el ejemplo de las dos peceritas, tienen presiones distintas, y por este ende tenemos que tiene una presión aquí y una presión 2 acá. Entonces, al ser dos sistemas que están aislados, podemos ver la diferencia de presiones que tiene aquí, cuál es mayor a otro, y pues podemos notar eso. Entonces, nos dice la presión relativa es una presión diferencial en que la presión se referencia es la atmosférica. Entonces, de aquí lo que vamos a ver es esa diferencia que vamos a estar manejando, que puede ser referente a la presión atmosférica o puede ser simplemente referente a cuál es mayor a cuál, ¿sí? Porque vamos a tener los tubos Pitot, que no sé si los conocen, simplemente son unas mangueritas en donde pues tienen un líquido dentro y según la altura que tengan, pues es la presión que se está ejerciendo. Como ejemplo, si aquí está mayor, si es más esta altura, la presión de la izquierda es mayor. Aquí lo vamos a poner como presión 2, presión 1. La presión 2 es mayor a la presión 1. ¿Por qué? Porque la presión 2 está ejerciendo esa presión o ese movimiento al agua y está haciendo que descienda el nivel, mientras que para la presión 1 está aumentando el nivel. O sea que la presión 1 es más baja, por lo tanto puede desplazar la presión 2 ese volumen de agua. Otra cosa que aquí nos menciona pues el vacío, que ya sabemos que es la presión del estado de un gas menor a la presión atmosférica. Y pues este puede medirse con respecto al cero absoluto, que aquí sería el vacío absoluto. Entonces, con todo esto, pues ya tenemos ahora sí las formas escritas de las definiciones de lo que estamos tratando de presión diferencial y vacío. Y también pues sabemos que se pueden medir de varias formas estas presiones diferenciales. ¿Sí? Puede ser simplemente con que cada sistema tenga un manómetro y hagas la resta de la presión mayor menos la menor y ya tienes esa presión diferencial. O puede ser también mediante los tubos Pitot, dependiendo de qué estamos hablando. Puede ser un tubo Pitot usado cuando tenemos gases y en ese caso estaríamos viendo esas presiones.
Entonces, igual, ya saben, hacer sus apuntes y ahorita que terminen, me dicen, no tengan alguna duda hasta aquí. Muy bien, excelente. Excelente. Nada más que otros compañeros terminen y continuamos. Listo, muy bien. Entonces vamos continuando con esto que pues nos habla sobre las presiones. Entonces, pues aquí ya empezamos con presión manométrica e hidrostática o hidrodinámica. Aquí O sería más bien una I, está mal. Déjenme corregirlo de todas formas, porque ahí no es un O, sino es una I, que tienen esta diferenciación de que son cosas distintas hasta cierto punto. Entonces, aquí sería esta I. No, se movió. Y nos dice, la presión manométrica es la presión por encima de la presión absoluta. Aquí no está bien definido. Tenemos que hablar por encima de la presión atmosférica. Que pues es claro que está por encima de la presión absoluta. En este caso nos menciona así como presión absoluta, pero en realidad pues no es encima de la absoluta, porque la absoluta es donde estemos midiendo, a partir de un 0 en el vacío, o que estaríamos hablando de que aquí por encima de la atmosférica, si estamos considerando esa presión. Entonces aquí se fijan, está mal aquí el decirnos absoluta, es atmosférica, no es absoluta. Y por lo tanto, ahí pues sí estamos hablando de una presión manométrica. Dice también es llamada presión relativa. Y sabemos que la relativa era aquella que estaba oscilando en la presión atmosférica. Puede ser mayor o puede ser menor. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y el de la presión atmosférica, porque recuerden que esta presión absoluta va a ser en el punto que nosotros queremos medir. Si decimos que en este,
pues la absoluta es desde el vacío hasta ese punto. Entonces, es por ello que nos dice, es la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a quitar esta presión atmosférica y lo que quede es a partir de la atmosférica hacia esa presión del punto que queremos determinar. Entonces dice, la presión relativa se mide utilizando manómetros. ¿Qué es un manómetro? Pues este objeto que vamos a utilizar para medir presiones. ¿De qué otra forma podemos definir un manómetro? Vamos viendo aquí que nos dice Google sobre los manómetros. Y nos dice Wikipedia, que siempre nos ayuda de algo, pero nunca hay que creerle 100%. El manómetro es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. ¿Qué más nos dice acá? En este que es de Editorial Omega, nos dice un manómetro de presión es un indicador analógico utilizado para medir la presión de un gas o un líquido, como agua, aceite o aire. Entonces, se fijan, ahí ya nos está diciendo que es un medidor analógico para definir el manómetro. ¿Por qué? Porque en el caso de los digitales, también se les conoce a veces como manómetros, pero otras veces reciben otros nombres. Entonces, aquí vemos tipos de manómetros de presión que vamos a tener de uso comercial, uso general, industrial, para procesos, dependiendo. ¿Por qué? Porque pueden estar sometidos además de lo que son a presiones, pues a temperaturas altas. Entonces los materiales van a cambiar. Y aquí nos menciona, los manómetros digitales se fabrican a menudo en un soporte de alojamiento del proceso que es similar en tamaño y forma a los manómetros analógicos. Entonces se pueden intercambiar estos. Sin embargo, pues va a haber diferentes cosas a tomar en cuenta para considerar cuándo usar uno y cuándo usar otro. ¿Por qué? Porque eso va a depender también de su capacidad de medida. Como vemos, los analógicos tienen mayor problema porque son fijos. Sin embargo, aquí pues podemos tener hasta cierto punto un desfase de lo que sería la medición más alta, porque si se acuerdan, cuando hablábamos de lo que eran los rangos de medición, teníamos que en los electrónicos iba a existir un rango entre los cuales pues va a estar el calibrado. El calibrado pues iba a ser más pequeño que el rango absoluto de medición. En este rango de medición es en el cual puede actuar este manómetro, pero en el calibrado, este es para los digitales, recuerden. Pero en el calibrado es en el que nos asegura el fabricante que va a estar bien la medición. Si nosotros nos salimos de este rango, podríamos determinar una medición, pero la seguridad de que sea real es ahí donde tendríamos problemas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Permítanme. Aquí está, listo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y ahora la presión hidrostática e hidrodinámica. Aquí entonces no sería I, sería E, porque se escucha muy mal decir E-I, porque estaríamos I con muchas repeticiones. Sería E hidrodinámica, ahora sí, ya se ve mejor. Y nos dice, es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso de la proporción del fluido en reposo o en movimiento. Entonces, la hidrostática, como su nombre nos dice, es aquel fluido que se encuentra en reposo y que va a ejercer una presión sobre un objeto, mientras que la hidrodinámica se va a referir a la presión de un fluido en movimiento. Entonces, en este caso, una presión hidrodinámica va a incluir la presión hidrostática.
¿Por qué? Porque a partir de ese fluido que se encuentra sobre un objeto, vamos a hacer mediciones y vamos a sumarle otras cosas en cuanto a su movimiento. Pero en general, pues va a ser distinto, un poco distinto, la presión hidrostática a la hidrodinámica. Vamos a ver simplemente en ejercicios posteriores que la presión hidrostática, es muy fácil de determinar, mientras que la hidrodinámica, pues debemos de hacer otros cálculos para poder determinarla. Entonces, aquí, dejen de una vez les arreglo esto que viene mal de absoluta, que era atmosférica, para que pues quede bien. Atmosférica, listo. Entonces, aquí ya le borro y ya dice presión atmosférica. Y aquí pues presión relativa. Entonces ya está bien el apunte para que puedan aquí y ahora sí hacer sus anotaciones. Entonces ya saben, presión manométrica, pues aquellas que se toma por encima de la atmosférica, y la hidrostática e hidrodinámica dependen de cómo se encuentra el fluido, cómo se encuentra ese líquido o ese gas, se encuentra en movimiento o se encuentra estacionario, en reposo. Cualquier duda que tengan, me dicen. Profe, Sí, dime. ¿qué dice abajo de medición en el dibujito que hizo? Dice de calibración. Es Ok. que acuérdate que este es el rango de calibración y este es el rango que tiene de medición. Nosotros con los equipos digitales podemos medir, no sé, por ejemplo, desde 0 volts hasta 12, pero el equipo todavía te soportaría leer hasta 14, 15 volts. Sin embargo, los fabricantes te dicen que su rango de calibración es de 0 a 12. Entonces, si tú mides más de 12, pues ponle 15, ya no tienes la seguridad de que es realmente esa medición, por eso están los errores. El error que tiene ahí marcado ya no es proporcional cuando se están haciendo mediciones por fuera de ese rango de calibración. Entonces siempre es mejor medir en el rango, dentro del Sí, rango que te dan. sí, dentro del rango de calibración. Y eso va a ser para todos los instrumentos. Ejemplo, los termómetros, que esos también se calibran, aunque no lo crean. En esos casos es de suma importancia manejar siempre el rango de calibración y tienen cierto tiempo en el cual se deben de calibrar. No recuerdo, son cada 6 o un año, pero tienen que calibrarse esos termómetros. Y también dentro de la industria, esto pues así como que se los pongo como plus, es de suma importancia que si a ustedes les toca estar en todo estos departamentos de calidad o departamentos de medición y todo eso, chequen siempre que dentro de las planeaciones de todo lo que son calibraciones de equipo, según la ISO 17017, ay, no me acuerdo cuál número es de ISO, pero según la ISO, lo que se tiene que hacer es una planeación. Por ejemplo, tú en tu industria tienes 2 termómetros. Le vamos a poner 2 termómetros porque pues no necesitas muchas mediciones. Entonces, los dos tienen que estar calibrados. Pero, ¿qué es lo que pasa durante las fechas de calibración? Porque tú tienes que mandarlos a una empresa externa que esté certificada para calibrar. Entonces, tú no te puedes quedar sin termómetros a menos de que vayas a cerrar producción en esos días que se tarden en entregarte. Por lo tanto, tienes que tener cada termómetro con una fecha distinta de calibración. Entonces, este va a ser la fecha A y este va a ser la fecha B. Y eso tienen que hacerlo en planeación. Tiene que venir por lo menos, así decirlo, de 15 días de diferencia. Pero lo recomendable es un mes de
diferencia. ¿Por qué? Imagínense que de repente todas las industrias se les ocurre mandar a calibrar sus termómetros. Y ahí te van a decir que tu termómetro sí te lo tienen, pero te lo tienen dentro de 21 días. ¿Vas a parar producción 21 días? Pues no. Entonces, en este caso, pues tenemos el doble de instrumentos necesarios. ¿Por qué? Porque esto se supone que lo usaríamos diario, ejemplo, y pues en algunos ratos vamos a estar usando el otro. Sin embargo, ambos tienen fechas distintas de calibración. Por lo tanto, si se va en la calibración, pues tenemos todo un mes de, libertad para poder usar el B, porque a este todavía no se le vence la calibración. Entonces, por esas circunstancias es por lo que hay que llevar una planeación acerca de todo lo que tiene que ver con calibración y mantenimientos, porque recuerden que tenemos que hacer que la industria siga funcionando. Si no tenemos un equipo y es único, ahí sí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, pero si tenemos de repente 2 equipos, pues lo que tenemos que hacer es buscar la manera de ajustar los tiempos, en el caso de que tengan tiempos de reposo y tiempos de uso, pues ajustar esos tiempos para lograr las producciones deseadas en los tiempos que está deshabilitado algún otro equipo. ¿Sí? Para todo eso de lo que son calibraciones, lo que son mantenimientos, hay inclusive fórmulas que nos ayudan a poder determinar cuál es el tiempo más adecuado para realizarlo. Una de las funciones que se utilizan para ello son las funciones Weibull, que pues provienen de distribuciones Weibull y nos ayudan a determinar cuáles son los puntos óptimos para dar mantenimiento. Entonces, de eso podemos inclusive sacar muchas fórmulas y muchas cosas, porque quién sabe qué tipos de mantenimiento hay en cuanto a los equipos. Existe el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. ¿Y cuál creen que es el más caro? El correctivo, exactamente, Lisette. Pero ahí estamos hablando de una exhibición. De una exhibición sí es más caro el correctivo. Pero ahora imagínate que estuviéramos haciendo preventivo cada 2 meses, ejemplo. Entonces, en el año haríamos 6 mantenimientos preventivos que a lo mejor igualan el costo de un mantenimiento correctivo. Entonces, si te fijas, aquí puede que en un año un equipo solamente hubiera fallado para ameritar un mantenimiento correctivo, pero ya hicimos 6 mantenimientos preventivos que ya se fueron con el costo de esto. Ahora imagínate que no sea uno, sino hablemos de que ya sean 2 veces el costo de un correctivo. Ahí es cuando ya empieza a generar altos costos para la industria. Por lo tanto, existen, como les digo, fórmulas que nos van a ayudar a determinar según datos que saquemos experimentales, o sea, que empecemos a recolectar información de cómo falla el equipo, cada cuánto falla, etcétera, que debería haber estos formatos en todas las industrias, que son las bitácoras que ustedes han visto en laboratorio, donde hay que hacer unas específicas para cada equipo, donde además de que les pongan ahí en qué fecha lo usó fulanito y sutanito, le pongan también cuál es el estado de ciertos componentes que sabemos que son los que más fallan. Una vez que hayamos puesto eso, pues ya se pondrán observaciones. Y en observaciones, pues ya podrán ponerles, está calentando mucho, no está calentando, etcétera, etcétera. Y eso pues nos va a dar las herramientas necesarias para poder determinar cuál sería el tiempo adecuado para realizar cada intervención.
porque digamos que no vamos a hacer los 6 mantenimientos preventivos, que nada más vamos a hacer 2 o 1 preventivo, pero sabemos que vamos a correr el riesgo también de hacer un mantenimiento correctivo, pero es un riesgo, no es algo que sepamos con certeza que va a suceder. Entonces, en este caso, pues estamos ahorrando, porque pónganle que en el año no se realizó ningún correctivo, pero se realizaron solamente un preventivo en lugar de los 6. Estamos ya ahora ahorrando dinero porque no estamos cometiendo el error, por así decirlo, de realizar 6 preventivos y por suerte tampoco tuvimos que realizar este correctivo. Entonces, todo eso se puede realizar con matemáticas y con lo que es la toma de datos. Sí, entonces con eso ya vimos en clases anteriores cómo teníamos que hacer la toma de datos que teníamos que tomar en cuenta para errores y ahora estamos viendo cuál es la aplicación. Entonces, se fijan, esto no es solamente en lo que queda en las materias o lo que les explican los maestros, sino que hay un mundo más grande allá afuera. Por eso, siempre estén atentos a las cosas que ven. Si tienen alguna duda, pregunten. E incluso si esa duda todavía no los deja, bueno, más bien la respuesta nos deja convencidos, busquen por su parte. Y lo que hayan encontrado pueden ya comentarlo ustedes con el profesor, con los compañeros y aclarar aún más esas dudas que pudieran surgir con la investigación. Entonces, como les digo, pues esta es una herramienta, la verdad, muy, muy poderosa porque para la industria se valora muchísimo, ya que con esto disminuimos tiempos de paro, así como también los costes de mantenimientos. Entonces, pues con esto, no sé si ya terminaron de hacer sus apuntes de esta diapositiva. Y si quieren poner algo de esto que les acabo de anotar, ustedes háganlo y ya me dicen cuándo continuemos. Por mí ya, profe. Excelente, entonces ahorita ya continuamos. Muy bien, entonces vamos continuando con estas diapositivas. Y sí, como me dicen, pues son cosas de repente muy interesantes que pues no nos enseñan en la escuela, la verdad. Yo todo esto pues lo estuve aprendiendo en cursos externos que pues uno ni siquiera tiene idea de que pueda suceder esto. Y muchas de las personas que ya están en la industria tampoco lo tienen la idea. Entonces, digo, son cosas que se van aprendiendo ahora sí que en la vida. Pero, como les digo, hay que ser abiertos, no solamente se encasillen en los temas de ingeniería, hay muchos otros temas que pues, nos pueden ayudar. Yo la verdad soy de esas personas que pues me encanta estar de chismoso en uno y otro tema. Entonces, pues digo, dentro de todo lo que he hecho, he estudiado, me ha servido para relacionarlo de una u otra forma. Y pues yo principalmente me dedico al análisis de datos. Ahorita me encuentro también trabajando en lo que es una refaccionaria, podríamos decirlo mediana, porque si lo comparamos contra Orma y todas esas cosas, pues no, nada que ver. Pero en esta, pues me dedico yo a hacer lo que es la clasificación de los productos que tienen como proyecto, a hacer también un análisis de lo que tienen de infraestructura para el acomodo de estos productos y pues vamos a hacer implementación también de sistemas para lo que es el inventario y el registro de ventas. Entonces, esa parte pues la estoy haciendo con otra persona, pero yo me estoy haciendo cargo de lo que es los datos, lo que es la información de, se fue el nombre ahorita, y lo acabo de decir, del inventario. Entonces, pues yo estoy haciendo clasificación de los productos, estoy haciendo clasificación de las zonas para los productos, etcétera. Y pues son cosas de una industria de esta refaccionaria que ya tiene, no sé, les podría decir como, según recuerdo, como 10 años. Y pues no tiene estos sistemas. Entonces, como ven, uno de repente pues estudia para una cosa, pero hay que ver otros puntos de vista. Entonces, pues yo no estudié así como que ingeniería industrial para hacer esto, pero
pues uno va aprendiendo cosas en la industria, va aprendiendo cosas en los trabajos que lleva y pues ya es responsabilidad de uno si quiere avanzar o no. Por lo tanto, aquí yo les digo, mi especialidad pues es todo este modelado matemático, pero hacia dónde lo lleva uno pues ya es cuestión de cada quien. ¿Por qué? Porque el modelado matemático al final de cuentas pues nos enseña que las matemáticas aquí en China son la misma, sin embargo la interpretación tiene un mundo de diferencia. Por eso es que es importante checar para qué se quieren las matemáticas. Bien, ahora sí, vámonos por presión hidrostática. En la presión hidrostática, ¿qué vamos a tener? Primero, nos dice que es un tipo de presión que se debe al fluido en reposo. ¿Por qué? Pues no tiene movimiento. Como no tiene movimiento, en un fluido en movimiento además puede aparecer una presión hidrodinámica, pero en este caso estamos hablando de un fluido que va a estar en reposo, por lo tanto vamos a llamar a esto presión hidrostática. Hidro pues ya viene de líquidos y estática de que no tiene movimiento. Y nos dice, un fluido pesa y ejerce presión sobre las paredes. Recuerden que teníamos el dibujito del monito que estaba ahí haciendo presión sobre lo que era un vitropiso. Aquí lo mismo va a pasar ahora con lo que estaríamos hablando de ese fluido, en este caso, que va a ejercer una presión sobre las paredes. Si hablamos de un líquido o hablamos de un gas, pues estaríamos hablando cómo ese líquido va a ejercer pues un peso y una presión en cada una de las paredes. Y el gas, por su parte, lo tenemos distribuido y estará ejerciendo en todas las paredes una presión. ¿Por qué? Porque recordemos que en este caso es su energía cinética que se proyecta a cada una de las paredes. Entonces, nos dice sobre el fondo del recipiente que lo contiene. En este caso hablamos específicamente para líquidos, cuando hablamos del fondo del recipiente. Y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido en él. Entonces aquí, hidro, pues ya nos está diciendo que son líquidos. Esa es la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta para definir de qué estamos hablando. Entonces, como son líquidos, nos quedaremos solamente con esta opción. Y nos dice, esta presión llamada presión hidrostática provoca en un fluido en reposo, que en este caso pues ya no sería fluido, sino solamente líquido, una fuerza perpendicular a la pared del recipiente o a la superficie del objeto sumergido, sin importar la orientación que adopten las caras. Entonces, aquí esto es muy importante, no nos importa, se va a estar ejerciendo la misma presión. Ejemplos, tenemos una moneda así, así, o la tenemos aquí. Yo sé que parece una papa más que una moneda, pero la presión sería la misma. La presión aquí la vamos a poner como presión A, será la misma que se está ejerciendo. Aún así, de que tenga una cara distinta, exponiéndose a lo que sería el líquido. Pues al final de cuentas todo va a estar sumergido, o sea, todo va a estar en el líquido, no importa entonces si está de este lado, de este o de este. Entonces, el principio fundamental de la hidrostática, pues nos dice que la presión en un punto de ese fluido, que estamos diciendo de una profundidad específica, es proporcional a su densidad por la gravedad, por la altura, que en este caso no lo llamaremos altura, sino profundidad. Si lo llamamos altura, sería tomarlo desde el objeto hacia donde está el claro del líquido, o sea, donde encontramos esa diferenciación entre líquido y un gas o la parte que no contiene ese líquido. Pero en estos casos, como es de costumbre, nosotros medimos hacia el otro lado y lo llamaremos profundidad. Entonces, la presión hidrostática es cuando tenemos un líquido que está en reposo. Es aquella presión que ejerce un líquido exactamente
contra un objeto que se encuentra sumergido en él. Y esta otra es que es proporcionalmente, que tiene o es directamente proporcional a su densidad, a la gravedad y a la altura. Eso es lo que constituye nuestra presión hidrostática. Entonces, si tenemos un líquido que es más denso que otro, va a tener mayor presión. Aún así, cuando el objeto esté en el mismo punto. Digamos que tenga una profundidad de 1 metro, si el líquido cambia, o cambiamos más bien de líquido, y tiene una densidad más alta, también va a tener una presión más alta, porque sabemos que la gravedad no va a cambiar, la altura tampoco va a cambiar, entonces lo único que va a cambiar es la densidad del líquido. Y por lo tanto, ese cambio en la densidad, pues nos dará un aumento o una disminución de la presión. Entonces, esas son las definiciones que tenemos hasta ahorita sobre la presión hidrostática. No sé si tengan alguna pregunta. Excelente, entonces ya saben, a realizar sus apuntes para continuar con todo esto. Aquí también otra cosa, van a encontrarla más escrita de la siguiente forma, que ya saben cuál es el símbolo de densidad. Y vamos a encontrarla así, ρ por G por H, o podemos encontrar también como ρ por G por Y,
que esto no es muy común, pero en algunos libros sí he checado que viene así, donde y pues representa esa altura. Pero podemos encontrar de todas estas formas para que no se vayan a extrañar si de repente lo ven por ahí de una forma escrita distinta. Excelente, Luis. Entonces, pues vamos continuando. Muy bien, Brandon. Ya aquí entonces ya vimos lo más importante de la presión hidrostática, que es conocer la densidad, conocer también así la gravedad y la profundidad, que en sí la más importante sería esa profundidad. ¿Por qué? Porque si no conocemos la profundidad, pues no podemos conocer tampoco la presión. Aún así sepamos la densidad y la gravedad. Entonces, aquí ya tenemos ejercicios para hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Nos dice, un buceador desciende a un buceador. Aquí creo que sería un buzo, pero bueno, aquí viene así como buceador. Suena muy raro. Un buzo desciende a 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que éste soporta si la densidad del agua es de 1025 kilogramos por metro cúbico? Entonces tenemos información sobre densidad del agua de mar, o lo que puede ser rho del mar, cualquiera de las dos formas está correcta. La profundidad, que como les digo puede ser y o puede ser h, es de 10 metros, y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo, que también podría decir 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Cualquiera de las dos pues es correcta, nos va a salir una pequeñísima diferencia, pero podríamos usar cualquiera. Entonces, si sabemos ya que la fórmula es que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, simplemente pues tenemos que hacer eso, sustituir los valores, ver que tengan las mismas unidades y poder, ahora sí, ya una vez que determinamos que tienen consistencia en sus dimensiones o en sus unidades, podemos resolver, que sería aquí el valor de la densidad, que es 1025 kilogramos por metro cúbico, por la altura, en este caso que fue la que pusieron después, 10 metros, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos checando si realmente está correcto el ejercicio, porque a veces, de repente, se me va la onda a mí y no corresponden a lo que viene ahí. Entonces, ahorita nada más que salga la calculadora. Ahí está, ya me salieron como 3 calculadoras. Bien, entonces aquí vamos checando. Tenemos 1025 por 10 metros por 9.8. Entonces tendríamos 100.450 pascales. ¿Por qué? Vamos analizando las unidades y tenemos kilogramo entre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. Si multiplicamos todo esto, obtenemos kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Entonces, esto al hacer transformaciones, pues estaríamos obteniendo otros datos, donde la definición de un newton, de un pascal, es un newton entre metro cuadrado. Entonces, aquí vamos poniendo la definición de Pascal.
es igual a 1 newton por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo llegamos a los newtons? Aquí tendríamos que ver que un newton pues está definido como, a ver, permítanme porque esto sí se me olvidó, déjenme nada más buscarla. Un newton, bien, ya, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, fijan, si uniéramos estas definiciones, vamos a checar qué es lo que tenemos aquí. Que tenemos en esta parte el kilogramo, el segundo al cuadrado, pero nos falta el metro arriba. Y aquí tenemos un metro abajo. ¿Por qué? Porque es esta unión que estamos haciendo de aquí la que nos lleva a tener que un newton entre metro cuadrado, si lo vemos aquí, déjenme unirlo en esta parte, y tendríamos lo siguiente, que es kilogramos por metro entre metro cuadrado por segundo cuadrado, y sabemos que esta se eliminaría este metro y se eliminaría este cuadrado. ¿Y qué creen? Esto es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí lo que tenemos son pascales. Entonces, esto sería pascal es igual a kilogramo por metro entre kilogramo entre metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que estaríamos teniendo. De ahí salen las unidades para que sepan cómo se hacen las transformaciones y de repente pues no se les dificulte cuando tengan unidades mezcladas, porque eso es muy muy común de repente que en los problemas nos den unidades mezcladas. Entonces hay que llegar a estas conclusiones y por lo tanto esto sería igual a 100.45 kilopascales. Profe. Sí, dime. Bueno, es que usted puso en la gravedad puso 9.81 y en el ejercicio utiliza 9.8. De hecho, yo también ocupo 9.81 y lo puse como 9.81 en la calculadora y sí varía mucho el resultado. Entonces, ¿cuál lo utilizaríamos? Aquí deberíamos de usar, ahora sí que el ejercicio nos pida, pero si no nos da la información, usaremos el valor de 9.81. Que sí varía mucho, sale 100.552.5. O sea, sí se desfasa un poco. Sí, ahorita es lo que vamos a checar. De una vez aquí lo hacemos entre 9.8, pues ya nos sale el resultado, y por 9.81. Entonces, se fijan, aquí si es lo que nos dice la compañera, vamos a tener una diferencia, ya vamos restándolo para verla exactamente, que serían 100.450, tenemos una diferencia de 102.5 pascales, ¿sí? Eso es lo que tendríamos de diferencia. Y pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando el ejercicio nos dé un valor de, ¿cuánto podríamos decir? De esta gravedad, vamos a hacerle caso a ese valor. Si no tenemos ese valor de gravedad, usaremos el 9.81, pero lo más normal es que nos lo señale el problema. Pero como les digo, pues va a ser así de que 9.81 lo que usaríamos normalmente. Es que se supone que la gravedad viene dada como 9.857, algo así. Y por lo tanto es por lo que estaríamos redondeando hasta 9.81. Pero en la física general, pues en prepa se usa mucho lo que es 9.8 de gravedad. Pero sí, aquí como les digo, tendríamos que estarlo manejando como 9.81 a menos de que el problema nos lo dé.
Ahora vamos viendo, déjenme sacar para transformar de pascales a atmósferas y ver qué tanta es ahora sí la diferencia de ese pequeño error que podríamos tener. Y aquí si vemos, ya tenemos esa transformación gracias a Google de lo que son pascales a atmósferas. Y nos dice que pues nosotros tenemos un error de 102.5 pascales, lo cual se fijan se traduce a 0.001 atmósferas. Si habláramos de porcentajes, estaríamos hablando del 0.1%. ¿Por qué? Vamos viendo eso. Tenemos nosotros 0.001011 y eso pues lo vamos a multiplicar por 100 y estamos hablando que tenemos el 0.1% de error. Entonces, perdón, si se fijan, no es mucho el error, pero nosotros lo vemos grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de unidades distintas, unidades que de repente no concebimos bien como son los pascales, pero si nos hablan de una atmósfera y que es lo que siempre hemos vivido, pues lo entendemos un poquito más. Entonces nada más quiero que chequen esa parte porque muchas veces pensamos que tenemos un error grandísimo, sin embargo no sabemos en qué unidad estamos trabajando. Y al no saber en qué unidad estamos trabajando, tendríamos ese problema. Imagínate que en vez de grados centígrados yo inventara mi temperatura y se llamara el Vázquez y dijera aquí que no se va a dividir desde el punto de congelación del agua hasta el punto de ebullición en 100, sino que lo voy a dividir en 300 y de repente digo, ay, es que está haciendo mucho calor porque estamos a 60 Vázquez. Y ustedes me dirían, no manches, es un montón. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los grados centígrados. Pero si hacemos la transformación, pues nada que ver. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les menciono. Se los hago así como mención para que vean que sí va a darnos de repente resultados que nos van a sacar de onda porque es mucho la diferencia de colocar una décima o centésima de diferencia, pero que realmente en lo físico no va a ser tan pesado, no va a ser algo que tenga tanta carga. Entonces, aquí, como les mencioné o como lo vimos, pues no es tanta la diferencia si lo vemos desde las unidades de atmósferas. Aquí en pascales, pues sí lo vemos que es muy grande. Entonces, chequen siempre eso y chequen en qué condiciones necesitan ustedes las unidades, porque es muy fácil agarrar de que, pues tengo este valor, pues lo transformo en otro que está muy fácil de seguir, pero sin embargo nunca checaron para qué necesitan ese dato. Ejemplo, de repente tengan un equipo que necesite estar a ciertas condiciones de presión y pues ustedes están checándolo contra otra presión o hacen transformaciones y terminan haciendo como 6 transformaciones y pues entonces ellas están sumando errores. Por lo tanto, vean siempre el camino que van a tomar y cuál es el objetivo, porque puede haber más de un camino y pueden ser más sencillos y representar también menor error. Entonces, como te digo aquí, lo que usaríamos para cuando no se les mencione cuánto vale la gravedad, va a ser un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el que vamos a usar. ¿Quedó claro? Muy bien. Excelente. Entonces, eso es lo importante, que empiecen a analizar. Como les digo, a mí la verdad no me interesa si al final de cuentas se saben de memoria o no se saben de memoria las fórmulas. ¿Por qué? Porque esas las pueden sacar con el celular, inclusive
y de repente que se las preguntan, pues sacas el celular y lo haces. Lo que quiero es que sepan interpretar las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden llegar a una industria y de repente pues subir de puestos y ya estar en un puesto pues de gerente o algo así, y les llega uno de los ingenieros de que, ay, es que tengo este problema y pues la verdad no lo hemos podido resolver. Pues le vas a pedir qué datos tiene. Y si tú sabes interpretar ese dato, ahí ya tienes de gane. Si en cambio tú te sabes muy bien las fórmulas, pero no sabes ni siquiera qué significan, pues de nada te va a servir todo eso que te entretuviste aprendiéndote las fórmulas. Entonces, por eso es que yo tengo más interés en que aprendan estas cosas y que sepan de dónde sacar la información. Es más sencillo hacer todo esto que aprenderte y llenarte de paja la cabeza, ¿sí? Porque inclusive después lo van a ver ustedes en la vida real, nunca usarás una integral, ¿sí? Si nos vamos a la ingeniería, las integrales y las derivadas, pues las vas a usar simplemente cuando estés haciendo diseño o cuando estés haciendo un modelado muy acá de alguna parte del sistema, pero de ahí en más no la vas a ocupar. Entonces, no digo que no sean necesarias, pero sí digo que hay otras cosas que tienen un poco más de importancia. Entonces, lo que tienen que cambiar más que nada de aprender y todo eso es cambiar su mente y saber que aprender de varias cosas y varias, ¿cómo podríamos decirlo? Pues sí, varias cosas serían en sí la definición, pero aprender todo esto no es solamente para llenarnos de conocimientos y que tengamos así como que, uy, una biblioteca de conocimiento, sino para cambiar la forma de pensar, que eso es lo más importante. Una vez que cambian su forma de pensar, pues todo es un poco más sencillo para poder resolver, porque ya no empiezas a enfocarte solamente en las cosas que tienes delimitantes, sino que empiezas a ver alternativas. Por eso es que les digo que no está mal que estudien cosas que no tienen que ver con la ingeniería, porque eso amplía nuestra mente y también amplía lo que es esa zona de confort que tenemos todos. Por lo tanto, de que de repente puede llegar alguien que te diga, no, es que yo soy bien chido para ingeniería y yo soy el mejor, quién sabe qué, quién sabe cuánto, y de repente se le presenta un problema y no lo sabe resolver. ¿Por qué? Porque se queda estático en esa parte de la ingeniería, siendo que puede haber otras formas de ver el problema que nos van a dar una solución más sencilla. Entonces, vean todo esto. Y pues un ejemplo de ello es cómo determinarían el volumen de una vaca. Se los pregunto, ¿ustedes qué harían para determinar el volumen de la vaca? ¿La medirían? ¿Qué harían? El peso, ¿qué más? La altura. La altura, ajá. El ancho también. Sí, muy bien. Longitud, altura, peso, ajá. ¿Y qué más van a hacer para ver el volumen de la vaca? El diámetro, ¿sí? ¿Y no sería más fácil meter a bañar a la vaca? La metes en una tina y nada más ves la diferencia de volúmenes. Ven, como esas cosas son las que les digo. A veces nos encerramos mucho en nuestras definiciones y queremos que todo sea de esa manera. Y hay cosas más sencillas de verlo. Entonces, todo lo que aprenden en la vida pues tiene importancia. No hay que cerrarse solamente. Uno de los errores más grandes que yo encuentro es la especialización. Y no digo que esté mal, sino que el error es que siempre nos enfocamos a lo mismo. Yo pues hice un doctorado y en él pues vas viendo, por ejemplo, sales de la licenciatura y haces un proyecto de investigación que es algo amplio, te vas a la maestría, vas haciendo sobre ese mismo proyecto, pero un enfoque más pequeño hacia algo específico, y en el doctorado lo haces todavía más específico, entonces te cierras
hacia lo que es un punto de vista solamente. Pero a veces cuando tú no quieres hacer eso y te empieza a buscar alternativas, todos te empiezan a ver mal. A mí me pasó eso. Inclusive, pues me quisieron correr el doctorado por querer ver soluciones que ellos no habían considerado. ¿Por qué? Porque ellos se sentían ofendidos al decirles que eso no iba a dar resultados. Entonces, si se fijan, las personas se casan con sus pensamientos sin ver que hay algo distinto. Y eso es lo que hasta cierto punto, pues, nos va dejando en el mismo lugar, no nos permite avanzar. Entonces, ahorita ya han visto todo lo que han evolucionado los sistemas de educación con esto que pasó del COVID, y pues con ello ha ido creciendo. Sea poco, sea mucho, se ha ido moviendo. Y por lo tanto, pues tenemos que esperar que en estos próximos años, que ustedes pues sigan en la carrera, pues haya también más avances en cuanto a la educación y puedan ver de diferente forma todo lo que es el conocimiento. Por eso es que con ustedes trato mucho lo que son los dibujitos, los diagramas en 3D, lo que son los videos de YouTube donde están haciendo realmente esa experimentación, porque yo muy fácil les puedo platicar de que, ay, sí, pues juntas A con B y se va a hacer C y va a generar calor. Pues no, o sea, la cosa es de que lo puedas ver, que lo puedas vivir. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy 100% seguro de cuál es su forma de adquirir conocimiento. No sé si son visuales, son auditivos, son kinestésicos, lectoescritores o qué tipo de estudiantes son. Entonces yo tengo que tener una amplia gama de herramientas que me puedan ayudar a enseñarles. Y todavía es peor cuando son kinésicos, porque los kinésicos no solamente se basan en una cosa, sino que ellos se basan más que nada en los sentimientos y sensaciones que tienen. Entonces yo se los digo porque yo soy de esos. Entonces si yo no lo relaciono con algo vivido, no se va a quedar grabado nunca. Si no me pasó algo que se relacione con esos puntos, pues también. Si te dicen, imagínatelo, pues no manches, nunca he vivido nada así, entonces no me puedo imaginar. Por lo tanto, es más fácil que yo les muestre cómo sería una simulación y poder ahora sí visualizarlo. Bueno, entonces después de todo este sermón, vamos viendo otro ejemplo. Y nos dice, si la altura del agua dentro de una bañera, entonces ya tenemos nuestra tina, ¿no? Donde queríamos meter a bañar a la vaca. Aquí sus patitas. Y pues en esta nos dice que vamos a tener 25 centímetros. Y el tapón de la misma tiene un radio de 2 centímetros. Entonces, imagínense que está llena y tenemos aquí 25 centímetros de donde está el tapón hasta lo que es el claro del agua. Entonces, aquí son 25 centímetros. Y queremos calcular la superficie primero del tapón. Queremos la presión que soporta el tapón y la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar ese tapón. Entonces, ¿qué dato tenemos? Pues simplemente el del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Primero, lo que necesitamos obtener es la superficie del tapón, que en muchas bibliografías la vamos a encontrar como S o como A, dependiendo de pues que nos estén dando referencia, pero es superficie o área, es lo mismo siempre. Y esto pues sabemos que para un círculo será su área pi por radio al cuadrado. Entonces sabemos cuál es el valor de pi y sabemos cuánto mide el radio, que aquí nos dice son 2 centímetros. Pero si se fijan aquí yo lo estoy poniendo en metros. Ahorita vamos a ver por qué. Y eso tiene que ver con los pascales. Entonces, ya tenemos aquí los metros, tenemos pi. Saquemos nuestra calculadora para comprobar el ejercicio. Y nos dice pi por 0.02 y esto al cuadrado. Entonces, tenemos un resultado de 0.001256. Aquí se fijan otra vez
entramos en el martirio de los números y cifras significativas. Yo aquí lo corté nada más porque me dio la gana en 5 cifras significativas, pero ¿qué tendríamos que buscar ahí? Pues, ¿cuáles son las medibles y cuáles son las que podemos tomar en cuenta? Si vemos aquí pi, pues tendríamos que tomar a lo mucho 3.1416 cuando mucho, y multiplicarlo por el radio, que aquí ya vemos que su resultado de 0.02, aquí vamos viéndole, 0.02 al cuadrado, pues es igual a 0.004. Algo que si estamos hablando de metros, pues lo podríamos estar midiendo, que pues ya necesitaríamos un vernier, pero todavía lo podemos estar midiendo. Entonces, hasta aquí podemos dejarlo o simplemente lo podríamos cortar en 0.0012. Cualquiera de los dos pues saldría accesible y podríamos tener un buen resultado. Sin embargo, recuerden de lo que hayamos visto en las clases, vamos a checar con los equipos que estamos realizando las mediciones para saber hasta dónde podemos medir y hasta qué cifra significativa vamos a tomar. Entonces ya tenemos superficie del tapón. Ahora, ¿qué necesitamos? La presión que soporta el tapón. Para ello, yo sé que tengo una presión igual a ρ por G por H, lo cual me dice que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es mi densidad. Ahora mi gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí ya pusimos 9.81 por lo que es la altura. Y la altura me dice que son 25 centímetros de altura. Pero esos 25 centímetros yo no los voy a tomar como centímetros. ¿Cómo que tengo que tomarlos? Díganme ustedes. Como metros. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso me va a interferir cuando haga las transformaciones. Por lo tanto, va a ser 0.25 metros. Ahí ya está completa esa parte de mi fórmula. Ahora, pues tengo que realizar el cálculo para ver si es correcto. Vamos sacando otra vez nuestra calculadora y tengo 1000 por 9.81 por 0.25 y tengo 2452. Aquí se fijan, el error pues está en lo que sería el 9.81. Vamos haciéndolo con 9.8 para ver la diferencia entre 9.81 por 9.8 y ahí estaría. Eso es el error que se comete cuando estamos usando 9.8, 9.81. Entonces nuestra respuesta para nosotros pues sería el de 1000 por 9.81 por lo que es 0.25 y serían 2452.5. 1452.5 pascales, lo cual pues ya saben que sería igual a 2.452 kilopascales. ¿Por qué hago esto de eliminar este punto 5? Porque si lo pongo con ese punto 5, con esa cifra, pues no hay para qué hacer la transformación de pascales a kilopascales. Para lo que hacemos se supone que es para reducir la cifra. Por lo tanto, de tener 5 cifras, aquí ya tengo 4 cifras solamente. Por eso estoy haciendo la transformación de unidades. Porque de repente he visto mucho en los maestros y en los alumnos, no nada más les digo a los alumnos, que hacen esa tontería de transformar unidades en sus múltiplos, submúltiplos, pero la dejan igual. Entonces, ¿para qué hacer la transformación? Las transformaciones pues se van a usar para hacer que un número pequeño sea más grande y más entendible, o que un número grande sea más pequeño y entendible. Entonces, es como la notación científica más o menos. Por lo tanto, aquí vamos a dejar 2.45 kilopascales, ejemplo. Sin embargo, la vamos a cambiar nada más para la transformación, que serían los 2452. Yo sé
que mi presión está definida como una fuerza entre una área. Y esa fuerza, a su vez, pues se puede representar como la presión por el área. Si yo ya tengo que la fuerza, que la presión por el área es igual a la fuerza, y necesito sacar la fuerza mínima para quitar el tapón, ¿cómo se les ocurre que podría yo determinar esa fuerza mínima para poder retirar el tapón? ¿O qué significa en sí esta ecuación? ¿Qué significaría de manera física esta ecuación que estoy poniendo aquí? Pues la fuerza para quitar el tapón, ¿no? Sí, pero de manera física, ¿qué significaría esa ecuación que estamos usando? ¿Por qué estamos determinando esa fuerza? O sea, ¿qué significa esa fuerza que estamos aquí determinando? Miren, aquí lo que estoy haciendo yo es determinar cuánta fuerza tiene ese tapón. Ajá, exactamente, es la fuerza que tiene encima del tapón. Entonces, lo que yo quiero determinar es cuánto necesito para romper ese equilibrio que se formó. Entonces, yo al aplicar como mínimo esta fuerza, lo que estoy haciendo es romper ese equilibrio. Si yo aplico exactamente los que dicen aquí 3.0625 newtons, pues no lo voy a quitar porque estoy teniendo ese equilibrio aún. Si yo aplico más de esta fuerza, ya puedo retirarlo. ¿Por qué? Porque ya estoy rompiendo esa inercia. Ya estoy haciendo que se pueda quitar el tapón. Por eso es que me dice fuerza mínima. La fuerza mínima que yo necesito es esta, pero necesito aplicar mayor fuerza para poder quitar el tapón. Entonces, esto lo que estoy calculando aquí en sí es la fuerza con la que el agua está sometiendo al tapón. Eso es la respuesta de qué es esta fuerza. Entonces, lo que yo hago es simplemente sustituir los datos que ya tengo, que por una parte es la presión, por otra parte es el área que ya la determiné, y simplemente voy a multiplicar 2450 o 2452 por 0.00125 metros cuadrados, que es el área. Y eso vamos a ver si nos da esa respuesta, 2450 por 0.00125. Y eso me dice que sí, son 3.00625. Pero eso es para lo que ellos nos están diciendo. Ahora vamos usando la respuesta de el 9.81 que habíamos colocado y sería 2452.5 por esa área que ya determinamos que es 0.00125 y tendríamos una fuerza que ahora es de 3.0656 newtons. Se fijan, aumenta un poco. ¿Por qué? Porque nosotros aumentamos esa gravedad que está ejerciendo la Tierra. Por lo tanto, necesitamos un poquito más de fuerza también para poder superar ese punto de equilibrio. Entonces, fijan, aquí por eso estamos determinando todo esto. También un ejemplo, de repente no me acuerdo si sigue o no sigue, pero hay ejemplos en donde tenemos de que un submarino está sumergido en el agua y necesitamos abrir una escotilla.
¿cuánta fuerza necesitaremos para abrir la escotilla si se encuentra a 2 kilómetros de profundidad? Ahí pues es una pregunta un poquito tonta porque dices, ¿para qué quieres abrir una escotilla de un submarino que está a 2 kilómetros de profundidad? Pero bueno, siguiéndoles eso, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Tenemos que determinar primero el área de la escotilla. Una vez que contamos con el área de la escotilla, necesitamos saber qué presión, aquí le voy a poner punto 1, punto 2 es qué presión está ejerciendo el líquido sobre la escotilla, y el punto 3 pues sería determinar la fuerza. Ya con eso sabríamos cuál es la fuerza mínima. A partir de eso, pues ya necesitamos colocar una fuerza mayor para poder lograr abrir esa compuerta. Pero sería exactamente lo mismo. Entonces, hasta aquí, ¿preguntas de algo? Excelente. Entonces, ahí está para que realicen sus anotaciones, pongan la solución al problema y pues ya estaríamos acabando aquí la clase por el día de hoy. Si de repente les surgen dudas sobre ahorita que estén volviendo a anotar el problema, díganme y lo resolvemos. Yo sí, profe, nomás una rápida. Sí, dime. La de la fórmula para la superficie del tapón es la de pi por radio al cuadrado. Sí, es la área de esta parte que es un círculo. Ahí va a depender de lo que te digan sobre las compuertas o sobre las superficies, porque puede ser que te digan que es una superficie en forma de diamante. Pues entonces ahí tendrás que usar cómo determinar el área de esa figura. Ok, ¿qué había mencionado que significaba la S o la A? La S o la A es superficie o área, es lo mismo, superficie que área. Y en este caso lo vamos a encontrar en los libros que viene como superficie o como área. Ok. Bueno, era todo, gracias. Muy bien. Excelente, pues ya los que vayan terminando ya pueden ir a disfrutar de su fin de semana, a ir a hacer